El gran rescate. Algo maravilloso que muchos de nosotros realmente necesitamos. Y hablando de rescate, sería bueno analizar qué es un rescate. Cuando una persona se encuentra en peligro, quizás se puede encontrar en el bosque, perdido, o por cualquier situación, un desastre que ocurra, por ejemplo, un terremoto, que hayan personas en un edificio, el edificio se derrumbe, hay muchas personas que quedan atrapadas, hay personas especializadas para buscar a estas personas atrapadas para rescatar. Puede ser un incendio, puede ser un huracán, cualquier situación puede causar peligros a la sociedad y entonces ahí se convierte o surge lo que es el rescate. Estamos hablando durante toda esta programación del Gran Rescate y vamos a ver que también nosotros necesitamos ser rescatados. Vamos a orar. Padre, gracias porque sabemos que en medio del dolor, en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, tú estás ahí presente, dispuesto a rescatarnos. Y no es cualquier rescate, se trata del gran rescate. Por eso estamos agradecidos y en esta noche, Dios, vamos a ver en tu palabra cómo tu obraste, obra y obrará este gran rescate a nuestro favor. Dirígenos, oh Dios, y ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano querido, para rescatar a alguien, dice una definición aquí que el rescate no es nada más y nada menos que recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo, ¿verdad?, ha cogido. Recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha cogido. Y es que, aparte de situaciones que surgen de emergencias, también se necesitan rescates de personas que han sido raptadas, que han sido tomadas prisioneras. Por ejemplo, hay muchos soldados que han ido a otros países y se han aprovechado de su debilidad y lo han tomado preso, lo han dejado allí prisionero y han tenido que enviar a otros o han tenido que pagar para que esas personas sean rescatadas. O sea que también en esto se trata el rescate. Pero hay algunas cualidades que nosotros debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, las personas que rescatan no lo hacen al azar, no lo hacen improvisando. Son personas que de antemano ya se han preparado para que cuando llegue la situación ellos puedan enfrentarla. O sea, son personas especializadas, personas que han estudiado, personas que conocen el concepto, que conocen el área. Sin embargo, como vimos en la programación, también esas personas especializadas utilizan herramientas. ¿Y qué pasa con las personas que necesitan el rescate? Una de las cosas o de las cualidades de la persona que necesita ser rescatada, es que tiene que seguir al pie de la letra todas las instrucciones que el rescatista le vaya dando. Porque el rescate, muchas ocasiones o en la mayoría, es un proceso. No se hace de una manera repentina, sino que se hace como un proceso. Y en ese proceso el rescatista da instrucciones a la persona que necesita ser rescatada. Y la persona que necesita ser rescatada tiene que seguir al pie de la letra todas las instrucciones que el rescatista le vaya dando. Otra cosa muy interesante es que el rescatista no puede hacer nada, aunque quiera, si la persona que necesita ser rescatada no desea que lo rescaten. Y déjenme decirle que quizá esto suena un poquito raro, pero sí se ve en la vida. Hay personas que necesitan ser rescatadas, pero no quieren ser rescatadas. Así de real.
personas que necesitan ser rescatadas, pero no quieren. Yo recuerdo una historia que escuché de esas personas que están en los semáforos pidiendo ayuda. Me parece que tenía, no sé si un pie con problema o algo, y de repente en ese semáforo pasa alguien en un vehículo, un predicador, un laico, y le llama la atención a ese personaje que está allí en la calle pidiendo para sobrevivir. Y él le dice, pero en vez de ayudarle una ayuda a esa persona, déjame yo ofrecerle a ver si le resuelve el problema físico que tiene. Y así mismo fue, habló con él y le explicó que él tiene la posibilidad y las facilidades para ayudarlo de manera definitiva con el problema que tiene. Y la respuesta que ese personaje que estaba en la calle le dio, ¿saben cuál fue? No, yo estoy bien así. O sea, hermano querido, hay personas que necesitan la ayuda, necesitan ser rescatados, pero no quieren que los rescate. Quieren quedarse allí en el problema, quieren quedarse allí en el peligro, quieren quedarse allí hundidos en el fango. Porque a veces hasta se acomodan. Hermano querido, nosotros también necesitamos ser rescatados. ¿Y por qué nosotros necesitamos ser rescatados? Por la sencilla razón de que nosotros somos prisioneros del pecado. Estamos en peligro. Y por tal razón necesitamos ser rescatados. ¿Y cómo confirmamos que nosotros estamos en peligro? La razón está en Romanos 3:23. Libro de Romanos 3:23 nos dice la razón por la cual nosotros necesitamos ser rescatados. Dice, por cuanto todos pecaron y están como destituidos de la gloria de Dios. O sea, como todos ustedes pecaron, son esclavos del pecado, están fuera de la protección divina, necesitan ser rescatados. Y allí mismo en el libro de Romanos, oigan cómo dice el capítulo 6, el verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Por tal razón, muchas veces nosotros queremos o seguimos la tendencia de lo malo. Seguimos la tendencia del pecado porque somos pecadores y nos justificamos y entonces nos convertimos en ¿qué? En esclavos del pecado. Y como leí aquí en la definición del rescate, que dice que el rescate es recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha cogido. Entonces, hermano querido, nosotros somos esclavos del pecado, nos hemos convertido en hacedores del pecado y por tal razón necesitamos ser rescatados. Pero qué interesante es que aunque nosotros estamos hundidos en el pecado, aunque nosotros todos pecamos, aunque nosotros nos hemos convertido en esclavos del pecado, necesitamos el rescate. Qué interesante es que hay alguien que se ofreció para rescatarnos. Lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 3, el verso 16. Allí nos habla acerca de este rescate. Y no se trata de cualquier tipo de rescate. Se trata del gran rescate. Dice allí San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí yo quiero cambiar la palabra mundo por otra palabra. Y decir, porque de tal manera amó Dios a Hazelton, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, para que todo aquel que en Él cree pueda ser rescatado. Hermano querido, nosotros somos pecadores. Nosotros
tenemos tendencia a lo malo, tendencia al pecado. Pero qué bueno que para ti y para mí hay alguien dispuesto a rescatarnos. Y déjeme decirle que este rescate no se hizo al azar, no fue algo que fue improvisado, sino que de antemano ya Dios tenía este plan preparado por si acaso nosotros caíamos como esclavos del pecado. Había un plan allí para ser rescatado. Hermano querido, Primera de Pedro 5:8 nos dice que en los últimos tiempos el enemigo, sabiendo que había alguien dispuesto a rescatar a sus hijos, él no iba a querer que los rescataran. Él iba a hacer todo el esfuerzo necesario para que los prisioneros que él tiene se queden con él y que el intento de rescate sea un intento fallido. Por eso dice, oigan lo que dice, hermano querido, en Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 8. Oigan, algo interesante, porque el enemigo no se queda con los brazos cruzados. Primera de Pedro 5:8 dice allí que sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. O sea, él no está de acuerdo en que nosotros seamos rescatados. Él no quiere. Él quiere mantenernos a nosotros hundidos en el pecado. Nos quiere mantener a nosotros en el peligro, porque él está claro que él está perdido, pero él no se quiere perder solo. Él quiere que nosotros, los hijos de Dios, también seamos perdidos con él. Y por tal razón el verso dice, sed sobrios y velad. En el Evangelio de Mateo, los discípulos allí estando un poquito preocupados por las situaciones de los últimos tiempos que iban a surgir, le preguntan a Jesús de algunas señales. Y qué interesante que allí en Mateo 24, el Señor le advirtió a sus discípulos lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Y nosotros hoy en día estamos viviendo en los últimos tiempos. Mateo 24, el verso 21. Oigan lo que el Señor le dice. Porque habrá entonces gran tribulación. ¿Por qué habrá gran tribulación? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no es que él va a salir como un león rugiente, sí, y punto. No, el enemigo es alguien bien astuto. Es alguien que te conoce muy bien a ti y me conoce muy bien a mí y sabe cuál es nuestro punto débil y por ahí es que nos va a atacar. Por eso en 1 Pedro 5 dice, sed sobrios, sed inteligente, estad preparado y qué cosa, y velad. Entonces el Señor nos advirtió de esto. O sea que esto no nos puede agarrar a nosotros de sorpresa. Porque habrá entonces gran tribulación, oigan, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que los ataques de Satanás, los intentos de él mantenernos a nosotros prisioneros, de que no seamos rescatados, serán tan fuertes que el tiempo de tribulación que estaremos viviendo nunca en la historia se ha visto ni se volverá a ver. Pero qué bueno es que aparte de que nosotros sabemos que hay un enemigo que nos quiere atacar, aparte de que nosotros sabemos de que estaremos viviendo en momentos de angustia, en momentos de gran tribulación, también hay esperanza para cada uno de nosotros. Hermano querido, el gran rescate se está efectuando, se está llevando a cabo. Y lo podemos ver desde aquel momento cuando Cristo Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Desde allí empezó el gran rescate, porque ya Cristo Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Pero en Daniel 12, el verso 1, nos dice que aunque vendrán momentos de gran tribulación, momentos de gran angustia,
momentos en que el enemigo andará como león rugiente buscándonos para devorarnos, para que no seamos rescatados. En Daniel 12:1 nos dice algo interesante, y es que en aquel tiempo de angustia, en aquel tiempo de desesperación, ¿qué pasará? Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo de Hazleton, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será ¿qué cosa? Libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aleluya, gloria a Dios. Hermano querido, no importa qué tan difícil sea la situación, no importa cuánta estrategia el enemigo está utilizando en contra nuestra, si nosotros estamos de parte del Cordero, de parte del gran príncipe, Él se levantará y nos rescatará. Pero hay un punto interesante que menciona aquí este texto que a mí de manera particular me llama mucho la atención, y es que no todos serán rescatados. Oigan bien esto. El precio se pagó por todos, pero no todos aceptan el rescate. Así como ese personaje que estaba en la calle, le ofrecieron recuperación, sanidad física de manera general y dijo que no. Hoy en día hay personas así, que le ofrecen la salvación y no la aceptan. Le ofrecen el rescate y le dicen que no. El texto dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Y cuál es tu pueblo? Aquí está la respuesta. Todos los que se hallen escrito en el libro. Esas personas serán rescatados. Entonces esto debe de llamarnos mucho la atención a nosotros. Porque si yo quiero que me rescaten, si yo quiero que se efectúe ese rescate, yo debo de preocuparme porque mi nombre esté escrito en ese libro. De lo contrario, hermano querido, y me apena decírtelo, si tu nombre no se encuentra escrito en ese libro, lamentablemente tú no podrás ser rescatado. ¿Y qué paso entonces yo debo de dar para que mi nombre esté escrito en ese libro? Porque me imagino que debe de haber un paso, algo debo yo de hacer. Hermano querido, vayamos al libro de Marcos, el capítulo 16, y allí nos dice qué yo debo de hacer para que mi nombre esté escrito en ese libro de la vida y venga entonces el gran príncipe Miguel, que es Jesús, y me pueda rescatar. Marcos 16, el verso 16 también. Allí nos da el paso que nosotros debemos de dar para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y podamos ser rescatados. Marcos 16, 16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero más el que no creyere, el que no tenga su nombre escrito en el libro, lamentablemente será condenado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Hermano querido, es sencillo. No nos están poniendo una cosa a nosotros de otro mundo. No nos están poniendo a nosotros para hacer algo imposible. Es algo simple. Si tú quieres ser rescatado, si tú quieres que el gran príncipe se levante a tu favor, el que creyere, primer paso, y fuere bautizado, segundo paso, entonces anota su nombre en el libro de la vida y se efectúa el gran rescate a su favor. El que creyere y fuere bautizado. Y entonces yo me pregunto, pero si yo creo en que Jesús es el Señor, el Salvador, ya yo sé que Él es Dios, yo puedo ser salvo, yo puedo ser rescatado. No, lamentablemente no. No te basta con creer. Hay dos pasos aquí que debemos de dar, no uno. Porque dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan porque reconocen el poder de Dios, pero se quedan ahí y no dan el siguiente paso.
sea que si yo creo en que Jesús es el Salvador y me quedo solamente creyendo, lamentablemente, hermano querido, mi nombre no será escrito en el libro de la vida. Tengo que moverme, tengo que dar otro paso. Creer y ser bautizado. ¿Y cómo yo estoy consciente de que si yo creo y soy bautizado, mi nombre será escrito en el libro de la vida? ¿Cómo yo estoy claro de eso? Hermano, hay un proceso. Cuando tú crees y aceptas a Jesús como tu Salvador personal, te bautiza aquí por inmersión. Aquí en la iglesia hay un libro donde se lleva el registro de cada miembro que se bautiza. Y se anota allí ese nombre tuyo en este libro de aquí de la iglesia. Pero en Mateo, el capítulo 16 me dice algo interesante. Mateo 16, vayamos allá para que ustedes vean que la palabra de Dios es clara y no se equivoca. Mateo 16, el verso 19, oigan cómo dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Hermano, la palabra de Dios es clara. Tú quieres ser rescatado. Tú quieres que se efectúe el gran rescate. Simplemente debes de creer, aceptar a Jesús como tu Salvador personal y de manera pública efectuarlo a través del bautismo. Cuando tu nombre sea escrito en el libro de la iglesia, tu nombre será escrito en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Ahora la pregunta es la siguiente. La misma pregunta que se le hizo a aquel personaje en el semáforo, que si quería ser sano de su enfermedad. Ahora yo te hago esa misma pregunta a ti, sencilla. ¿Quieres tú ser rescatado? ¿Quieres tú ser liberado de la esclavitud del pecado? ¿Quieres tú que el gran príncipe se levante a tu favor y luche esta batalla que nunca ha perdido una? Y por tal razón yo estoy seguro que esta tampoco la perderá. ¿Quieres tú esto en tu vida? Si es así, yo te voy a invitar. Si tú aceptas este rescate, si tú quieres ser rescatado, que se efectúe este gran rescate en tu vida, te voy a invitar a estar en pie. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, si tú entiendes que Jesús es el único que puede luchar esta batalla, que puede luchar en contra del enemigo, en contra de Satanás, qué bueno que te pusiste en pie. Pero yo me voy a ir un poquito más allá. Porque yo sé que hay personas aquí que creyeron en Jesús, que reconocieron a Jesús como su Salvador personal y se bautizaron. Y alabado sea Dios por ello. Pero también entiendo de que hay personas de que ya creyeron, de que reconocieron a Jesús como su Salvador, pero todavía le hace falta dar el otro paso. ¿Hay alguien aquí que está dispuesto a dar ese paso? ¿Hay alguien aquí que quiere decirle a Jesús: yo quiero ser rescatado de esa esclavitud del pecado? Yo quiero que tú pelees a mi favor. ¿Hay alguien aquí dispuesto a eso? Jesús está dispuesto a pelear por ti. Él está dispuesto. Él nos advirtió a nosotros de estos tiempos de angustia, tiempos de tribulación, tiempo como nunca en la historia se ha visto ni se verá. Pero Él está dispuesto a luchar tu batalla. Yo sé que es difícil y yo estoy consciente de esto, porque nuestra lucha no es contra carne, nuestra lucha no es contra sangre, nuestra lucha no es contra un ser humano común y corriente como nosotros. Nuestra lucha es contra potestades de las tinieblas, contra el enemigo. Y Él no quiere que nosotros seamos rescatados. Él no quiere que se efectúe. Dios te bendiga, hermano querido. Ven, puede pasar. ¿Hay alguien más que quiere decirle a Jesús: hoy yo quiero ser rescatado por ti? Roma, tú eres de lo mío, mi hermano. Este niño, a su temprana edad, quiere que Jesús lo rescate. Veterano, Jesús está trabajando a tu favor y Él
te rescatará. Créelo. Él está ya, no es que va a obrar, Él está obrando en ti. Y yo lo creo. ¿Hay alguien más? La puerta de la gracia aún está abierta. Y qué bueno por esto. Todavía hay oportunidad para ti. El gran rescate todavía se puede efectuar a tu favor. Solamente tienes que tomar la decisión. Tienes que luchar. Eso es una lucha que tenemos que lucharla día a día. Porque no es fácil, hermano querido. Visita que me escuche, no es fácil. Es difícil, es que el enemigo no se va a quedar tranquilo con los brazos cruzados. No. Pero si nosotros nos agarramos de Jesús, si nosotros nos agarramos de ese gran príncipe Miguel que se levantará para luchar a nuestro favor, yo te aseguro que nuestra victoria está asegurada. Vamos a orar. Padre amado, tú que moras en los cielos, gracias, porque tú enviaste a tu único Hijo por amor a nosotros, para que nosotros, aunque decidimos pecar, aunque nos convertimos en esclavos del pecado, pero a través de la sangre de tu Hijo, hoy podamos contar con la salvación, con ese gran rescate que se obra a nuestro favor. Hay dos personas aquí, dos jóvenes, que han decidido aceptarte, han creído en ti y quieren, oh Dios, que tú los rescates, que se efectúe ese gran rescate. Continúa obrando en su favor. Que ellos, ya que han decidido ponerse aquí delante, puedan efectuar el paso del bautismo, que su nombre sea escrito en el libro de la iglesia, pero también que sea escrito en el libro de la vida. Hay otras personas aquí, oh Dios, que todavía están luchando, que quieren, que están, oh Dios, en una incertidumbre entre la espada y la pared. ¿Lo hago o no lo hago? Es difícil, muchas situaciones que se presentan, el enemigo le pone trampas en el camino. Pero yo sé, oh Dios, que tú estás obrando con ellos. Y la obra que tú empezaste en nosotros, tú la terminarás. Así que, Padre, continúa obrando a nuestro favor. Dirígenos, oh Dios. Ayúdanos a mantenernos en este camino, a no flaquear, a no desmayar. Porque ese gran día maravilloso, cuando se efectuará ese gran rescate, está pronto por venir. Ese gran día, cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos, rodeado de ángeles y de gloria, que lo podamos ver todos y decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Padre, gracias por este gran rescate que tú has efectuado en nuestro favor. Bendice a cada una de las personas aquí presentes, a las personas que se han parado allí en su asiento, a esos jóvenes que han decidido pasar al frente. Bendícelo grandemente, oh Dios. Y que juntos, oh Dios, podamos morar allá en las mansiones celestiales, en el reino de los cielos, al lado tuyo, Dios. Al salir de ese lugar, queremos hacerlo bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Que los ángeles tuyos, Dios, acampen a nuestro alrededor y que podamos irnos en paz a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.